Bienvenido a tu canal Literatura AA. Recuerda que puedes suscribirte, darle like a los videos y compartirlos con tus amigos. Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Sabiduría para conocer la diferencia. Es probable que todos alguna vez nos hayamos hecho la pregunta más importante en la vida. ¿De qué se trata todo esto? En términos sencillos, la sabiduría significa encontrar una respuesta cada vez más satisfactoria a ese interrogante básico a medida que enfrentamos las alegrías y las dificultades de la vida. Sabemos por supuesto que encontrar un sentido a la vida no significa comprender todo lo que se puede conocer. Cuando decimos que alguien sabe todo acerca de algo, todo acerca puede ser de autos o todo acerca de música, no significa que esa persona haya agotado todos los conocimientos existentes en esas áreas. Más bien, queremos decir que tiene un conocimiento muy amplio, un sentido que sea global y cabal de las cosas, en lugar de saber solo algunos hechos aislados. Saber lo que la vida significa es contar con una perspectiva cuyos detalles encajan en una imagen completa que tiene sentido, un punto de vista que nos ayuda a poner todo en su lugar. Para desarrollar semejante perspectiva se requiere, por supuesto, un proceso continuo. Aunque en ocasiones la solución a un problema surge de inmediato, en otras todo lo que podemos hacer es buscar un camino que, esperamos, nos lleve a encontrar la solución. Encontramos las respuestas en la medida en que nos convertimos en parte de un proceso. Piensa en el ejemplo ordinario si quiere, que nos ofrece la formación de un rompecabezas. El rompecabezas, de manera muy semejante a la vida, tiene muchas piezas o partes que necesitan encajar unas con otras para que todo el cuadro tenga sentido. Piensa en lo que hacemos en tales circunstancias. Si tenemos cientos de piezas de un rompecabezas sobre una mesa, lo que no hacemos es coger dos de estas piezas al azar para ver si encajan entre sí, porque esa es la manera más difícil. Sin embargo, podemos lograr algún proceso si 1. Suponemos que el rompecabezas tiene algún significado y 2. Actuamos en consecuencia. Al principio tal vez solo tenemos una vaga impresión de cuál será el resultado final, una imagen de cierta especie con ciertos límites, pero eso es todo lo que necesitamos para empezar. Con este limitado conocimiento acerca de su significado, podemos comenzar buscando aquellas piezas cuyos lados formen un borde y agruparlas por colores. Al seguir estas dos referencias básicas de forma y color, vamos llegando a una comprensión cada vez más completa. Esta tiene que ver con toda la imagen. Si bien los puntos de referencia pueden por sí mismos ser incompletos, confirmamos su valor cuando seguirlos nos ayuda a colocar varias partes en su lugar. Es cierto que la vida es mucho más complicada que un rompecabezas, pero el proceso de descubrimiento puede resultar muy semejante. Mucha gente se ha dado cuenta de que si supone que la vida tiene algún significado y actúa como si lo tuviera, muchas cosas que antes eran confusas se vuelven más claras. Pero ¿cuáles son los puntos de referencia que podemos usar como base para comprender la vida? Aunque muchos otros pueden ser muy valiosos, también estos dos parecen llevarnos hacia una claridad progresiva. 1. Conocernos a nosotros mismos. 2. Confiar en Dios. Es de relevancia especial profundizar en la comprensión de estas dos áreas de la vida, esto si queremos alcanzar la sabiduría que nos permita saber lo que podemos y lo que no podemos cambiar, lo que Dios hace y lo que podemos hacer por nuestra parte. Conocernos a nosotros mismos. Conocernos significa saber quiénes somos, esto como individuos y como miembros del género humano. Entender lo que somos como individuos es un proceso muy personal y requiere ayuda individual. Todos vivimos de acuerdo a ciertos patrones de conducta que se moldean o se refinan gracias a la amorosa ayuda de una persona, también de un grupo de apoyo o por medio de ciertas lecturas. Después viene algo menos específico. Es una estructura general dentro de la cual se pueden analizar los problemas individuales. Aquí se trata de entender nuestra función como miembros del género humano. Al principio pensar en nosotros mismos como miembros del género humano podría parecer una cuestión un poco abstracta, pero que quizá resulte interesante discutir a la luz de principios filosóficos en compañía de los amigos, pero que no tienen mucha importancia en la vida cotidiana. Sin embargo, casi sin darnos cuenta, todos tenemos ciertas convicciones acerca de la naturaleza humana, convicciones que, de modo sutil o evidente, afectan profundamente la forma en que nos relacionamos con los demás. Es decir, nuestra manera de pensar acerca del género humano puede ser muy pesimista
cínica o confiada, y también puede ser optimista. Pero lo que pensamos de la gente, sea lo que sea, parece tener un efecto profundo en nuestras vidas. La visión general que tenemos de nosotros mismos y de los demás fomenta emociones que determinan la manera en que reaccionamos ante todo tipo de situaciones, lo cual afecta también muchas áreas de nuestra vida. Sin embargo, es probable que resulte un poco difícil mantener convicciones firmes acerca del género humano, pero una vez que tomamos una posición al respecto, puede ocurrir un acontecimiento que nos lleve a dudar de nuestras convicciones. Por ejemplo, ¿quién puede tener una visión optimista de la gente, pero que tarde o temprano podría sentirse muy decepcionado por alguien en quien confiaba y no correspondió a esa confianza? Algunos creen que la mejor manera de comportarse con los demás es no esperar nada de ellos, ser pesimista acerca de la bondad humana, esto para no sufrir una decepción. Pero para mí, y tal vez para la mayoría, creer en la idea de una maldad intrínseca en el género humano es una actitud equivocada. En el género humano existen en realidad otros aspectos como la bondad, la confianza y la sensibilidad. Tal vez esté más cercano a la verdad creer que los seres humanos son buenos por naturaleza. Mucha gente cree que la única forma de mejorar al mundo es tener una perspectiva optimista del género humano. No obstante, si observamos el mundo actual, no parece haber muchas razones para ser optimistas respecto a la naturaleza del ser humano. Una mirada inflexible a los problemas que existen hace tambalear nuestra postura optimista que parece muy superficial a la luz de los hechos. Por desgracia, hay mucha gente que nunca ha encontrado una respuesta satisfactoria respecto a lo que debe creer, y se guía también por suposiciones que a veces son útiles en la vida cotidiana, pero otras veces no lo son. Es decir, parece que siempre está optimista y no encaja con nuestro estilo de vida, pero ser siempre pesimista tampoco. Además, si una característica básica del ser humano es su capacidad para razonar, ¿por qué ese razonamiento no ha creado un mundo mejor del que tenemos? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Para mí, la respuesta más satisfactoria a este dilema la ofreció el autor de la oración de la serenidad, Raymond Newell. Su punto de vista pacífico sobre la naturaleza humana influyó de modo especial en Martin Luther King, cuya vida y ministerio resultaron profundamente afectados por la capacidad de discernimiento de Niebuhr y King. King dijo que Niebuhr tenía un extraordinario conocimiento sobre la naturaleza humana, especialmente sobre la conducta de las naciones y los grupos sociales. Es vital comprender en qué consiste este punto de vista y luego averiguar si encaja con nuestra propia visión de la vida. Un punto de referencia básico acerca del modo en que Niebuhr entiende la vida es que él es optimista respecto a la gente y realista respecto al pecado. ¿Pecado? ¿Pecado? Pero si sabemos que los problemas emocionales más graves son provocados por el énfasis que la Iglesia le da al pecado, también sabemos que semejantes peroratas no resultan saludables psicológicamente. ¿Acaso decir a una persona que es pecadora no causa más problemas en lugar de ofrecer soluciones? El problema es que los psicólogos más autorizados estarían de acuerdo con lo anterior y también es comprensible, esto porque dar demasiada importancia al pecado socava la autoestimación. Sin embargo, rechazar el punto de vista de Niebuhr puede impedir que aprovechemos las aplicaciones prácticas que tiene para la vida y también su conocimiento perceptivo. Cuando Niebuhr utiliza la palabra pecado, no habla simplemente de la definición que usan aquellos que se autodenominan moralistas. Por desgracia, mucha gente en la actualidad piensa que la palabra pecado significa la transgresión de un estricto código moral y a menudo la asocia con el juicio santurrón que una persona pronuncia contra otra. Cuando Niebuhr habla del pecado, se refiere a una experiencia común del género humano, mucho más sutil y relevante que la transgresión de un moralista código de conducta. En los lenguajes originalmente usados en la Biblia, el griego y el hebreo, la palabra para designar el pecado significa literalmente errar el tiro, como cuando un arquero no da en el blanco. Pecar podría significar no cumplir esto con las intenciones que Dios tiene reservadas para nosotros y fracasar en nuestro deseo de realizar lo que es bueno para nuestra vida. También podría decirse que puede ser rebelarse contra Dios. Reconocer que somos pecadores tal vez signifique tener la honestidad de encarar nuestros propios defectos, estos que son de carácter, en lugar de vivir en la mentira. Aquí es donde el punto de vista bíblico sobre el ser humano y la psicología actual se unen. Ambos consideran que la causa principal de los problemas humanos tiene su raíz en la tendencia a evadir nuestra propia realidad. La psicología ha demostrado que para evadir aquellos aspectos de nuestra personalidad, esos que nos disgustan, fingimos ser lo que no somos. Racionalizamos las cosas, buscamos razones para justificar nuestros actos destructivos.
Creer que si nos consideramos pecadores significa disminuir nuestra autoestimación es verdad en parte, pero negar nuestros defectos de carácter resulta, a fin de cuentas, mucho más destructivo. Uno de los conceptos claves estos del pensamiento de Niebuhr es que, probablemente, los más malvados son aquellos que se consideran a sí mismos personas justas. Anteriormente ya cité esta frase de Niebuhr: si hubiera una orgía en algún lugar, apostaría 10 contra 1 que ningún miembro de la iglesia estaría ahí. Pero si hubiera un linchamiento, apostaría 10 contra 1 a que algún miembro de la iglesia participaría en él. Aquellos que perpetran un linchamiento, sean o no religiosos, en general no creen estar haciendo nada malo. Más bien piensan que están defendiendo algo que es correcto. Esto en lugar de darse cuenta de su crueldad, y piensan que sus actos están justificados por las circunstancias. En la actualidad, mucha gente se ofende con la palabra pecado, porque a menudo la usan aquellos que mantienen una actitud de yo soy más santo que tú. Niebuhr desafía a los miembros de las iglesias para que sean más honestos consigo mismos en relación a sus propios pecados y defectos. Por supuesto, él sabe que esta actitud de autojustificación no solo se da dentro de las iglesias, sino también en el exterior. La honestidad puede librarnos de caer en la arrogante santurronería, pero no debemos limitarnos a esto. Necesitamos equilibrar la honestidad con la esperanza, y que en una buena imagen y que sea interiormente positiva. Niebuhr nos ayuda a descubrir una nueva manera de ver a la gente, y también a nosotros mismos, esto desde una perspectiva positiva. Su punto de vista nos ayuda a explicar las aparentes contradicciones que existen en la conducta humana. Sin encubrir los defectos, nos ofrece una visión más amplia de la riqueza interior que posee cada persona. En suma, Niebuhr es optimista respecto a lo que podemos llegar a ser, pero también realista respecto a lo que somos. El valor de todo punto de referencia para aclarar las cosas se hace evidente cuando lo ponemos a prueba. Si nos ayuda a resolver los enigmas y a darle un sentido a las cosas, es probable que sea el punto de vista más adecuado. No obstante, esto que se necesita algún esfuerzo para comprender las ideas de Niebuhr, también sobre la naturaleza humana, sus conceptos pueden ayudarnos a darle un sentido a todo aquello que nos parece confuso en las relaciones humanas. Niebuhr recomienda que volvamos a analizar la conducta bíblica del ser humano para ver lo bien que se le ajusta también a las situaciones que experimentamos en esta vida. En síntesis, formar parte del género humano no significa ser una criatura con una dimensión espiritual. Ser una criatura es ser parte de la creación física, estar en un cuerpo, existir en el mundo de la materia como un animal. Tener una dimensión espiritual significa participar de una existencia que está por encima del espacio y del tiempo. Lo que Niebuhr llama la capacidad de autotrascendencia, la habilidad de superar los límites corporales, esto por medio de la imaginación. Esta doble naturaleza del género humano, estar limitados por el cuerpo, pero también superar las limitaciones del tiempo y del espacio, es lo que explica en gran medida los enigmas que enfrentamos. La capacidad para darnos cuenta de que formamos parte del mundo físico parece, hasta donde sabemos, exclusiva del ser humano, y todas las influencias que recibimos, buenas o malas, provienen de esta habilidad y no nos limitamos a sentir y también nos observamos a nosotros mismos. Gracias a esta habilidad somos capaces de crear, componer música, construir edificios, inventar máquinas y cosas así. Estas características exclusivas del ser humano también nos ayudan a relacionarnos de modo especial con los demás. También tenemos esta imaginación y nos permite tomar conciencia de que nos estábamos relacionando entre todos. Sin embargo, esta clase de conciencia, aunque valiosa, nos provoca problemas. Nuestro elemento espiritual se da cuenta de que estamos en un cuerpo vulnerable a los acontecimientos. También pueden ser como accidentes, enfermedad y al final la muerte. Somos libres, pero también limitados. A veces la vida se vuelve difícil porque esta conciencia de nuestra vulnerabilidad puede hacernos sentir inseguros. Quisiéramos superar las limitaciones y ser verdaderamente libres. Pero cuando queremos escapar hacia la libertad, las cosas pueden no resultar como lo esperamos. Obviamente aquellos que pretenden alcanzar la libertad, esto gracias a las drogas, también con relaciones o el juego, también por cualquier otro medio, descubren que al final esto se ha vuelto menos libre. Una vez alguien comparó a la falsa libertad con lo que ocurre cuando un tren abandona los estrechos límites de las vías del patio de máquinas y corre libremente por el campo. Aunque en cierto sentido es más libre de lo que era cuando estaba confinado a las vías, es un sentido más profundo porque no es tan libre. Los seres humanos, igual que el tren, somos libres cuando cumplimos el propósito para el que fuimos creados.
Si intentamos superar las barreras humanas, no solo nos hacemos menos humanos, sino también menos libres. Pero, ¿cómo saber si tratamos de evadir nuestra condición humana? Una forma de saberlo es averiguar si tenemos la sensación de estar incompletos o de que algo nos falta en la vida. Este sentimiento surge en general cuando damos demasiada importancia a un área de la vida y también descuidamos las demás. Es muy común que esta sensación de estar incompleto se apodere de la gente que concede demasiada importancia a las cosas materiales y descuida el aspecto espiritual de la vida. Lo mismo puede ocurrir cuando alguien trate de escapar del mundo material refugiándose solo en lo espiritual y negando la realidad física del ser humano, que es básicamente buena y cuyo propósito es ayudarnos a madurar y proporcionarnos placer. Los seres humanos entonces tenemos la capacidad de experimentar y de observar, para llevar a cabo los cambios en nuestro interior, y también necesitamos asumir una postura que nos ayude a ser conscientes de nuestro yo sin ser autoconscientes. Para entender lo anterior, veamos un ejemplo de la manera en que nos comportamos en relación con el sexo. Muchos problemas sexuales se deben a que abandonamos el cuerpo y nos convertimos en espectadores autoconscientes de la experiencia sexual. Para remediar esto, debemos reconocer que el cuerpo no es malo y dejar que nuestro yo disfrute plenamente de esta experiencia. La solución a algunos problemas sexuales consiste en hacer un esfuerzo por dejar de ser espectadores y participar de la experiencia. Ver la vida como algo puramente espiritual, sin una dimensión física, es tan perjudicial como considerarlo solo del aspecto físico y descuidar la dimensión espiritual. Detrás de la oración de la serenidad se encuentra la idea de que los seres humanos estamos formados por materia y espíritu. Considerarnos de esta forma nos ayuda a comprender el mundo en que vivimos. Gracias a esto podemos saber que algunos actos desagradables no tienen su raíz en la maldad, sino en el temor, un temor provocado por la conciencia de nuestras limitaciones, situación que nos preocupa y nos lleva a esconder nuestros sentimientos de inseguridad, incluso a nosotros mismos. Una forma de hacer lo anterior es intentar la manipulación sobre los demás. Si nos consideramos superiores a los demás, podemos sentirnos menos limitados. La forma común de lograrlo es obtener poder político y por el prestigio que otorga acumular una fortuna para demostrar grandeza o buscar la fama por la fama misma. En general, criticamos a los demás para demostrar nuestra superioridad sobre ellos. Lo curioso del asunto es que casi todos se dan cuenta de lo que hay detrás de estas tácticas, pero los simuladores no tienen conciencia de las razones de ese comportamiento. Otra forma de evitar vernos como somos consiste en relacionarnos con aquellos que tienen algún tipo de poder. Al hacerlo, nos volvemos poderosos por reflejo y eso nos hace sentir mejor o también menos limitados o menos ansiosos. Todos en alguna ocasión hemos utilizado estas maniobras u otras semejantes para tener seguridad de nosotros mismos. Aunque esta actitud es errónea, no significa por fuerza que quienes actúan así sean seres malvados. La razón de su conducta no es la tendencia al mal, sino la inseguridad y el temor. Este conocimiento puede ayudarnos a ser más comprensivos. Es más fácil tolerar los defectos de alguien si nos damos cuenta esto de que su comportamiento no se debe realmente a la maldad, sino por la ansiedad. Pero aunque este conocimiento nos ayuda a ser más tolerantes con los demás y con nosotros mismos, esto no significa que debemos creer ingenuamente que no existe la maldad y la crueldad en los seres humanos. Las ideas de Niebuhr son muy acertadas porque él es realista acerca del pecado y los defectos de la gente. Clasificar a los seres humanos en buenos y malos es una actitud muy simplista. Como individuos todos podemos comportarnos de modo destructivo, esto si nos sentimos inseguros. Como señala Niebuhr, los grupos y las organizaciones tienen un mayor potencial para la maldad que los individuos aislados. Por lo tanto, la razón básica de nuestros problemas no reside en que la naturaleza humana sea mala, sino en que la falta de confianza nos lleva a abusar de nuestra libertad. Un aspecto optimista de la sabiduría consiste en ver a la gente de modo optimista, pero también realista. El optimismo se justifica al creer en un poder superior que ha creado un mundo básicamente confiable para nuestro bien. Este bien incluye nuestra dependencia de las leyes de la naturaleza, también la libertad de elegir y la capacidad de relacionarnos unos con otros. Estas cualidades, aunque hacen posible el gozo de la creación y de la convivencia, también se pueden convertir en la semilla de la destrucción entre los seres humanos. Pero así como los optimistas no tienen toda la razón, tampoco la tienen los pesimistas. Confiar en los demás cuando nosotros mismos estamos actuando motivados por nuestro propio interés es una actitud por lo menos ingenua. Ser sabio significa en parte tener una visión realista de la naturaleza humana, reconocer lo que somos y lo que podemos llegar a ser.
Nuestro optimismo se basa en la comprensión de que el mundo es básicamente bueno y confiable porque fue creado y está sostenido por un Dios amoroso. Tal confianza puede convertirse en una referencia importantísima en nuestra vida. Entender lo que significa confiar en Dios y actuar en consecuencia es otro aspecto de la madurez humana. La confianza en Dios. Una de las dificultades que enfrentamos para confiar en Dios es que no entendemos plenamente quién es Él. Sin embargo, esta confianza no es algo que ocurre simplemente ya, es un proceso continuo de crecimiento que comienza antes de que estemos completamente seguros. La confianza crece en la medida en que actuamos como si ya tuviéramos confianza, pero hay ciertos obstáculos comunes que podríamos hacernos dudar. Las preguntas sin respuesta acerca de quién es Dios. Por ejemplo, mucha gente encuentra difícil pensar en Dios como una persona, como un ser personal de alguna especie. Parte del problema consiste en nuestra tendencia a creer que la palabra persona equivale a la palabra humana. Incluso representamos la palabra persona como un cuerpo físico. Sin embargo, imaginarse a Dios, el creador del universo, con alguna forma física parece incongruente con la realidad. Si Dios tuviera forma humana, ¿dónde podría serlo localizado? ¿O dónde estaría? ¿O qué tan grande es Dios? ¿O vive más allá de la galaxia más lejana? Si es así, ¿cómo puedo conocerlo? El problema es que para describir a Dios se necesita un tipo de lenguaje personal, pero hablar en términos personales sin ver a Dios como humano es algo muy difícil. Nuestro lenguaje es inadecuado, sin embargo es preferible referirse a Dios de términos personales que en términos impersonales, hablar de Él y no de ello. Por ejemplo, una frase que crea problemas cuando pensamos en Dios es aquella que nos define o que nos dice como hechos a la imagen de Dios. Es muy difícil no pensar en términos visuales cuando se usa la palabra imagen. Pero a pesar de la confusión que provoca la palabra imagen, nos resulta útil para comprender y tener una imagen de algo que es encontrar un parecido entre dos cosas. Mi interpretación de la frase imagen de Dios, aplicada a los seres humanos, es que significa que hay un espíritu en nuestro interior parecido al espíritu de Dios. Uno experimenta ese espíritu en ciertos momentos de inspiración que nos mueven al llanto. Cuando la noble acción de una persona nos conmueve profundamente, también lloramos de un modo muy especial. No es la tristeza lo que provoca las lágrimas, sino cierta revelación de la vida que tiene un sentido muy grande. Originalmente, la palabra inspiración significa estar en espíritu. En tales momentos entramos en contacto con nuestra naturaleza espiritual, que es la esencia de nuestro ser. Piensa en alguna película o en una obra de teatro que haya visto. En ellas, a menudo el momento decisivo de la historia es cuando uno de los personajes obtiene un conocimiento de la vida que no tenía antes. Este es un cambio de visión limitada de la vida a un conocimiento más profundo de lo que significa estar vivo. En tales momentos parece que hay una sintonización con Dios, como cuando el sonido de la cuerda de una guitarra hace vibrar a las demás. Pero la respuesta humana no es automática y se necesita estar dispuestos a responder. Porque aunque Dios quiere ayudarnos a realizar nuestro propósito como seres humanos, también tenemos la capacidad para rebelarnos contra nuestra naturaleza esencial, y aún así, Dios obra el bien en nuestras vidas. Así es como Dios fuera un maestro de ajedrez y jugara contra un novato. Pero Dios, en lugar de tratar de humillarnos, está moviendo constantemente las piezas para facilitarnos este juego. Aun cuando hagamos un movimiento equivocado, parece como si Dios estuviera o dispusiera cosas para que el próximo movimiento nos favorezca. Y así se mantiene corrigiendo y volviendo a corregir nuestros errores. Aunque existe el peligro de caer en el pensamiento mágico al interpretar todos los acontecimientos como manifestaciones de la voluntad de Dios, parece ser verdad que Dios nos brinda su ayuda por intermedio de otras personas. Y en ciertas ocasiones se ve como una mera coincidencia, esto a la manera de cuando la ayuda inesperada
de alguien nos salva de una situación insostenible. Como ejemplo de esta clase de coincidencias, yo recuerdo una ocasión en que tuve una grave dificultad con otra persona y no sabía cómo resolverla. Yo había meditado y orado, pero no encontraba la solución. Entonces tuve un momento de descanso en el trabajo y decidí salir a dar un breve paseo. Cuando caminaba, alcancé a ver un auto detenido en un semáforo. Reconocí al conductor, que era la persona que más sabía acerca de mi problema. Lo llamé a señas, él se bajó del auto para discutir conmigo la situación y gracias a eso pude ver el problema desde una nueva perspectiva. Lo que más me impresiona de este tipo de coincidencias es la magnífica oportunidad con la que ocurren. Unos cuantos segundos de diferencia y no nos habríamos encontrado. Algunos calificarían este incidente como algo puramente accidental, pero yo sé que mucha gente se ha visto en situaciones como esta. Con eso no quiero decir que Dios selecciona a algunos para brindarles su ayuda mientras que se la niega a otros. Más bien, parece que hay ocasiones en que estamos particularmente dispuestos a dejarnos guiar por Él, y eso nos coloca en situación propicia para recibir ayuda. Sin embargo, no por eso parece razonable concluir que existe un plan oculto para cada persona en todas las cosas que le ocurren. Por ejemplo, es difícil creer que si un avión se retrasa es porque ese incidente tiene un significado especial para cada uno de los pasajeros. En cambio, sí parece posible que nunca se realicen ciertas cosas que podrían favorecer a mucha gente. Esto porque no hay nadie que demuestre estar dispuesto a llevar a cabo las intenciones de Dios en esta situación en particular. Cuando pensamos en relación a Dios, este que nos mantiene con nosotros, surge otro problema. ¿Cómo es posible que tengamos algún valor como seres individuales frente a todos los acontecimientos del mundo? Cuando pienso que solo soy uno entre miles de millones de personas, dudo de mi importancia ante los ojos de Dios. ¿Qué tanto puede preocuparse Dios una sola persona bajo tales circunstancias? Sin embargo, todos hemos vivido situaciones en las que sabemos que un poder superior cuida de nosotros, a despecho de los acontecimientos mundiales. Por ejemplo, cuando sufrimos un daño físico o nos herimos una mano o nos raspamos, la herida se cierra gradualmente, pero se forma una costra y la piel vuelve a su estado original. La curación ocurre de modo individual y casi sin esfuerzo de nuestra parte. Simplemente ocurre. Es evidente que un poder superior que está por encima de nosotros alienta la curación y protege nuestra integridad física como individuos. La psicología actual ha proporcionado evidencias de que la curación no solo se da a nivel físico, sino también en el nivel emocional. Hay patrones psicológicos en nuestro interior que nos ayudan a sanar las heridas emocionales casi de la misma manera en que se lleva a cabo el proceso de curación física. Aún así, todavía enfrentamos el hecho de que aparentemente la insignificancia de la gente en un enorme universo cuyo tamaño supera la imaginación, y a veces suceden cosas así. Las distancias son tan grandes que se miden en años luz. ¿Cómo podemos tener algún valor si somos como motas de polvo en un planeta que en sí mismo es una mota de polvo en comparación con el universo? Parte del problema consiste en nuestra tendencia a medir el valor de las cosas en relación con su tamaño. Pareciera que lo más grande es lo mejor. Ser propietarios de una gran porción de tierra es mejor que poseer una más pequeña, y una casa grande vale más que una pequeña, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este razonamiento no siempre es adecuado. Un diminuto diamante vale mucho más que una piedra 1000 veces más grande. La razón principal por la que nos consideramos absolutamente insignificantes en comparación con el universo es que utilizamos el tamaño como punto de referencia para dar valor a las cosas. Supongamos, sin embargo, que eliminamos el tamaño como medida básica de valor de las cosas y en su lugar consideramos la complejidad como un nuevo punto de referencia. En este sentido, el chip de una computadora puede ser mucho más valioso que una mesa o millones de veces más grande. Si nos consideramos de poco valor debido a nuestra pequeñez, tal vez necesitemos reexaminar el punto de referencia por el cual medimos estos valores. Eric Chason, doctorado en astrofísica de la Universidad de Harvard, ha descrito al cerebro humano como el más exquisitamente complejo trozo de materia del universo. En su libro, La Era de la Vida, él compara la complejidad del cerebro humano con la complejidad de los animales, de las plantas y hasta de las estrellas. Él utiliza el término densidad de flujo para describir la cantidad de energía emitida por unidad de tiempo a través de una unidad de área. Chason dice, aunque el flujo de energía emitido por una estrella es, de manera obvia, descomunalmente mayor que el del cerebro o el cuerpo humano, en estos últimos las densidades de flujo son mucho mayores.
Chason dice que en este sentido las plantas y los animales son mucho más complejos que el Sol y que el cerebro, porque para su tamaño es 150.000 veces más complejo que la galaxia a la que le damos el nombre de Vía Láctea, en términos de valor por centímetro cuadrado, y por tanto el ser humano sobrepasa con mucho a todo lo conocido en relación a la calidad y exclusividad. Si medimos el valor no solo en términos de tamaño, sino en términos de complejidad, entonces el ser humano puede adquirir una profunda importancia en este universo. Si nos imagináramos a nosotros mismos en el espacio exterior mirando al diminuto planeta Tierra, ni siquiera con un poderosísimo telescopio podríamos ver una sola figura humana. Los seres humanos serían insignificantes. Pero suponga que usáramos otro patrón de significancia, no el tamaño, sino la complejidad. Encontraríamos no una, sino millones y millones de esa unidad, que es el más exquisitamente complejo trozo de materia del universo. Bajo semejantes condiciones, cada ser humano sería único y significativo. Imagina también una estación radiodifusora en un área donde hay 500.000 radios portátiles. Esta área tendría mucho más valor para la estación de radio que cientos de kilómetros de montañas desérticas. Si bien los radios son una analogía imperfecta de las unidades receptoras a las que llamamos seres humanos, pensar en tales términos representa otra forma de medir el valor de las cosas, no por su tamaño, sino por su complejidad. Esta comprensión de la complejidad no está, por supuesto, reñida con la simplicidad, porque lo verdaderamente complejo de la mente humana es que nos da la capacidad de seleccionar las prioridades de la vida, capacidad que hace posible simplificar las cosas. A veces la gente adopta posturas clínicas o cínicas respecto a las posibilidades de comprender a Dios, así que no está de más tomar en cuenta algunas ideas de Isaac Asimov, uno de los escritores científicos más ampliamente reconocidos y respetados de nuestro tiempo, esto acerca de la obtención del conocimiento. Asimov escribió una vez un artículo en el que afirmaba que ahora contamos con un buen conocimiento de las reglas básicas del universo. Uno de sus lectores, un estudiante de literatura inglesa, después de leer el artículo, escribió una carta a Asimov para informarle que estaba equivocado. Después de citar la afirmación del escritor, el estudiante procedió a amonestarlo severamente diciéndole que en cada siglo la gente ha creído que por fin ha comprendido el universo y en cada siglo se comprobó que esa gente estaba equivocada. De aquí se sigue que lo único que podemos decir acerca del conocimiento moderno es que es erróneo. Asimov contestó que no estaba de acuerdo con el estudiante. El hecho de que tengamos un conocimiento bueno, aunque no perfecto, de algo, no quiere decir automáticamente que sea erróneo. Tal forma de pensar dice que se debe que en los primeros años de escuela se nos enseñó que solo existe una respuesta correcta para cada pregunta y que si no das esa respuesta, estás totalmente equivocado. Necesitamos estar conscientes, dice Asimov, de que también existe una relatividad del error. Algunas respuestas son menos erróneas que otras. Por ejemplo, dice Asimov, ante la pregunta de cuánto es 2 más 2, la respuesta es 3.999. Es menos errónea que 2 más 2 es igual a 17, y deletrear la palabra azúcar, A-S-U-K-A-R, es mejor que P-Q-Z-Z-F. Lo que Asimov quiere decir es que si una respuesta no es totalmente correcta, eso no significa que sea absolutamente errónea. No es que los científicos se pasen el tiempo reemplazando con nuevos hallazgos completamente correctos los antiguos conocimientos erróneos, porque más bien las investigaciones les permiten perfeccionar progresivamente sus conocimientos del tema, considerando esto en su totalidad. Asimov lo dice de esta manera: lo que realmente ocurre es que a medida que mejoran los instrumentos de investigación y medición, los científicos refinan y amplían sus conocimientos. Las teorías no son incorrectas, solo son incompletas. La sabiduría no consiste en reemplazar constantemente las ideas equivocadas por las correctas. Ser sabio significa avanzar progresivamente hacia una mejor comprensión de las cosas. En la actualidad, mucha gente se preocupa de que algunas instituciones religiosas se proclaman estas que son guardianes de la verdad absoluta y de que se declaren totalmente equivocados a los que no están de acuerdo con ellas. Quienes sostienen esa estrecha postura mental han utilizado en ciertas épocas medidas extremadamente crueles para obligar a los demás a someterse a su verdad particular. Por desgracia, y tal vez por la misma estrechez mental, en la actualidad el péndulo se ha movido al otro extremo. Ahora suelen escucharse cosas como los que van a la iglesia son hipócritas, o las enseñanzas de la religión organizada son erróneas, o nadie tiene la menor idea de lo que es Dios. Es muy simplista decir que la religión está bien o está equivocada.
En este campo, como en el de la ciencia, también hay una relatividad del error. Una enorme cantidad de gente se ha dedicado a investigar y a meditar sobre la presencia de Dios, esto en la vida de los seres humanos. Sus reflexiones se han perfeccionado a lo largo de los siglos. Claro que algunas ideas son más acertadas que otras, y todos podemos enriquecernos leyendo y evaluando los escritos por quienes se han dedicado a estos temas. Aunque aquí no me es posible revisar ni siquiera brevemente las obras de tales autores, sí quiero mencionar a una persona cuyos profundos conocimientos han influido en los últimos años, esto en las ideas de muchos, y su nombre es Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin piensa que la ya reconocida teoría de la evolución es una clave muy valiosa para comprender a Dios y a conocernos a nosotros mismos. Teilhard de Chardin, científico y sacerdote católico, él, con las autoridades religiosas, le impidieron enseñar y publicar sus ideas a lo largo de toda su vida. Pero desde su muerte, ocurrida en 1955, su pensamiento se ha hecho cada vez más importante. Yo estoy lejos de comprender el modo cabal de todo lo que escribió, pero sus puntos de vista acerca de la vida me parecen esperanzadores y estimulantes y también intelectuales. Él pregunta, ¿qué pasaría si consideráramos al hombre no desde el plano cultural, ni desde una perspectiva religiosa tradicional, sino en términos de la evolución? ¿Qué pasaría si pudiéramos considerar de modo impersonal y objetivo el fenómeno o hecho empírico, esto de la naturaleza de la criatura humana? Como paleontólogo, Teilhard de Chardin analizó los fósiles de animales y plantas de diversos periodos en la vida de la Tierra. Después de comparar los fósiles de los primeros tiempos, esto con las épocas más recientes, señaló que los organismos vivientes contenían en sí mismos la tendencia a volverse cada vez más complejos. Observó que los seres humanos tomaron la delantera en el proceso de la evolución, y son los seres más complejos de la creación, pues aunque algunos animales parecen tener la capacidad de pensar, los humanos han dado un paso más en su proceso evolutivo. Según él, los seres humanos son animales que han alcanzado un nivel más alto de evolución, esto gracias a su habilidad de reflexión. Para Chardin, reflexionar significa ser capaces de saber qué sabemos, poder pensarnos a nosotros mismos, es decir, nuestro pensamiento no es simplemente una reacción instintiva ante el mundo, sino que podemos, como también señala Niebuhr, vernos en el mundo. La consecuencia práctica de esto es que podemos reflexionar en lo que somos y podemos mejorar el conocimiento que tenemos de las intenciones de Dios en la medida en que nos hacemos más conscientes. Para Teilhard de Chardin, los cambios en la evolución no fueron simples acontecimientos azarosos, sino tuvieron también su origen en un esfuerzo de Dios por movernos hacia la vida, en el más profundo sentido de la palabra, y aún más hacia la conciencia consciente. Gracias a esta capacidad de pensarnos a nosotros mismos en el tiempo y en el espacio, podemos crear y transformar muchas cosas, y a través de esta conciencia progresiva podemos ahora participar en el proceso permanente de la evolución. Los seres humanos hemos elegido conscientemente incrementar la complejidad de la vida sobre la Tierra, y eso se manifiesta en la infinita creación de cosas nuevas, ya sea computadoras, redes telefónicas, viajes aéreos, etc. En el momento actual de la historia, hemos dado otro paso en la evolución, mas esta vez de calidad diferente a los pasos evolutivos previos. En vez de sufrir transformaciones biológicas, como ocurría en el pasado, ahora gracias al aumento de conocimientos, los cambios se dan en el exterior a través de la tecnología humana. Teilhard de Chardin piensa que la próxima etapa de evolución consistirá en una nueva interconexión mundial de los seres humanos, un nuevo organismo o algo más que la simple suma total de la población. No hace mucho que Teilhard de Chardin planteó esta hipótesis, pero en el mundo de hoy ya se está convirtiendo en una realidad práctica. Gracias a la rápida transportación en las comunicaciones por satélite, estamos creando una red mundial de relaciones entre la gente. Nuestra mayor capacidad de comunicación aumenta, esto con la complejidad del mundo y de la vida, y nos lleva hacia una nueva integración mundial. Antes los acontecimientos que tenían lugar en regiones remotas jamás eran conocidos por la mayoría de la gente. Ahora, en un lapso muy corto, las noticias le dan la vuelta a la Tierra. Con el desarrollo de los medios de comunicación y el rápido incremento de la población sobre el planeta, que es una esfera con espacio limitado, enfrentamos un nuevo nivel de complejidad que nos llevará a nuevas condiciones de vida o un nuevo nivel de conciencia. Hace años, antes de que se inventara el teléfono y fuera tan fácil viajar, solo había un número limitado de contactos diarios, esto entre los seres humanos. Hoy la situación es muy diferente y gracias al teléfono, al automóvil y a los viajes aéreos, es posible entrar en contacto con mucha gente.
Los cambios en la vida de una persona pueden afectar profundamente las vidas de muchos otros, y cuando la complejidad nos afecta de modo personal, es difícil no sentirse frustrados con el mundo, y quizás también enojados con Dios, quien parece ser responsable de haberlo creado así, de ese modo. Pero según Teilhard de Chardin, en este momento de la historia enfrentamos un nuevo nivel de complejidad que puede llevarnos hacia un nivel más alto de existencia, también a nuevas condiciones de vida, también que ésta nos plantea un desafío para realizarnos como seres humanos. Los caminos hacia esta nueva condición de vida a menudo se ven invadidos por un estado de turbulencia, esta que parece caracterizarse por una falta de orden, como cuando el agua hierve antes de convertirse en vapor. El mundo sufre grandes cambios y es posible que el aparente desorden nos lleve a pensar que la vida no tiene sentido. Pero también podemos ver las cosas de otra manera y pensar que, gracias a todos estos cambios, estamos entrando en otro estado de existencia. El aumento de conocimiento nos ayudará si estamos dispuestos a ser más humanos que nunca porque, a fin de cuentas, es la conciencia y no la evasión lo que nos ayuda a tener una mejor calidad humana. El ajetreado ritmo de la vida actual provoca tensión en mucha gente, y aquí también enfrentamos la pregunta que ha sido esta una nota dominante de este libro. ¿Opto por la conciencia o por la evasión? Aunque es más difícil optar por la conciencia, o también ser conscientes, significa también tener más opciones, y eso significa tener más libertad. Teilhard de Chardin considera que el propósito de Dios es, por tanto, llevarnos al próximo estado de evolución, hacia una nueva y más profunda interconexión mundial, esta de todos los seres humanos. ¿Quiere decir que perderemos nuestra individualidad al convertirnos en parte de este nuevo mundo? Todo lo contrario. Así como el corazón y los pulmones y los ojos cumplen verdaderamente su función como partes del cuerpo y no fuera de él, los seres humanos podemos ser más individuos y participamos en algo más grande que nosotros mismos. Tenemos esta alternativa: considerar que la vida no tiene sentido y comportarnos egoístamente para sobrevivir o esforzarnos por descubrir el amor de Dios en los acontecimientos personales y generales. El pensamiento de Teilhard de Chardin, igual que el de Niebuhr, le otorga una importancia fundamental al espíritu en nuestros pasos sobre la tierra. Los dos consideran que la meta espiritual del momento en que vivimos no consiste en escapar del mundo físico, sino en vivir más profundamente y amorosamente en él. Hay ocasiones en que nos detenemos a reflexionar para saber qué hacer, y esos momentos fortalecen nuestro aspecto espiritual, pero la vida también tiene aspectos concretos. Hay un tiempo para pagar las cuentas, también para el amor sexual, para las reparaciones domésticas, para tocar un instrumento musical, para trabajar, para el goce físico del baile o los deportes. La vida combina la reflexión y la acción. Ser humano significa descubrir el gozo de la creación y las relaciones con los demás. Ser creadores, como Dios es creador, y amar, como Dios es amor. No podemos dedicarnos primero a descifrar lo que es la vida y luego ponernos a vivir con el espíritu adecuado. La vida es mucho menos formal. Reflexionar acerca de la vida y vivir son dos cosas que van de la mano. No es que algunos ya hayan encontrado todas las respuestas y otros no. Todos estamos en un proceso de crecimiento, incluso las personas más maduras. Estas todavía se enfrentan a problemas del pasado y buscan el significado de las cosas. En este mundo tan complejo es muy fácil caer en la rutina de la vida física y descuidar la perspectiva espiritual que da sentido a todas las cosas. Mucha gente ha descubierto que pertenecer a una comunidad religiosa es muy útil para su crecimiento espiritual, porque, aun cuando las lecturas y el estudio individual sean muy valiosos, todos necesitamos compartir algunos momentos con una comunidad amorosa. Observar cómo aprenden y crecen también los demás puede servirnos también de estímulos para alcanzar una mayor fortaleza. Entre los grupos más dignos de consideración se encuentran aquellos que siguen los 12 pasos de recuperación de Alcohólicos Anónimos, pasos que ahora otros grupos utilizan para resolver una amplia variedad de problemas. Mucha gente que está decepcionada de la religión tradicional como fuente de inspiración espiritual ha encontrado en estos grupos la esperanza que había perdido. Otros más también han renovado su fe en la religión y gracias a estos grupos en general han encontrado una profunda fuente de conocimiento espiritual que jamás habían imaginado que existiera. Algunas organizaciones religiosas se dedican simplemente a seguir los ritos tradicionales, sin detenerse a pensar en su significado, pero muchas otras están muy comprometidas en su labor de sufrir las necesidades de este mundo roto. A veces olvidamos que muchas organizaciones, incluidos los grupos del programa de los 12 Pasos, tienen sus raíces en la llamada religión tradicional.
Alcohólicos Anónimos originalmente surgió de una iglesia y fue apoyada por ella. Cuando Bill W., uno de los fundadores de AA, estaba solo en un hotel de Akron, Ohio, también esforzándose por permanecer sobrio, la lectura de un boletín eclesiástico y algunas llamadas telefónicas a las iglesias lo llevaron a encontrarse con el Dr. Bob, encuentro del que surgió la fundación del grupo AA, basado en las creencias religiosas de estos dos hombres. La iglesia ha cometido muchos errores, pero hay mucha gente dentro de las iglesias que se dedica de mil maneras a proporcionar ayuda práctica a los desvalidos, organizando también comedores de beneficencia, también dando abrigo a los vagabundos sin hogar, fundando multitud de universidades y hospitales, y a menudo levantando su voz en favor de la justicia. La Inquisición y otras cosas horribles que la gente ha hecho en nombre de Dios solo son parte de la historia y podemos aprender mucho de la gente de fe, esta que se entrega al servicio de los demás y cuya amorosa actitud es una manifestación de su fe religiosa. Reunirnos con otros para rendir culto, también orar y cantar himnos puede ser una forma vital de profundizar en nuestra relación con Dios. Pertenecer a una fe comunitaria no significa, sin embargo, aceptar a ojos cerrados todo lo que afirmen las autoridades religiosas. Es importantísimo mantenerse a la búsqueda de mejores respuestas. Protestar es una acción positiva, pero significa estar a favor de algo. Testar viene de la misma raíz de la palabra atestiguar, de modo que protestar significa atestiguar en favor de algo. En vez de descartar la herencia religiosa como algo equivocado, es importante averiguar primero su contenido y luego hacer preguntas y resolver dudas. Como alguien dijo una vez, si nos mantenemos dudando, va a llegar el momento en que comencemos a dudar de nuestras dudas. Hace un par de años visité la ciudad en la que me pasé la mayor parte de mis años mozos. Me sorprendió descubrir que en el centro solo una de las tiendas que había en mi infancia permanecía abierta, y esa tienda tenía nuevos dueños, pero las iglesias seguían en el mismo lugar. No solo no habían cerrado, sino que se habían expandido. La gente encontraba en estos lugares de culto una fuente que proporcionaba sentido a sus vidas. Aunque muchos de los antiguos miembros ya habían muerto o se habían mudado, otros ocupaban su lugar sirviendo y brindando inspiración a los demás. Muchos conceptos científicos y religiosos comenzaron como ideas primitivas y han madurado a lo largo de cientos de años. Este proceso de madurez parece digno de atención. Si observamos cuidadosamente los valores religiosos tradicionales, estos para descubrir su verdadero significado, obtendremos una nueva perspectiva de las verdades conocidas y hallaremos en ellas un profundo conocimiento que no esperaríamos encontrar. Durante la Segunda Guerra Mundial había un grupo de hombres, estos en un campo de concentración japonés en Tailandia. Trabajaban bajo temperaturas que sobrepasaban los 40 grados centígrados y eran comidos literalmente por los jenjes y otros insectos. Tenían los pies heridos por las piedras filosas que pisaban mientras se abrían paso entre la selva. Excavaban la tierra y la cargaban en cajas y canastos para vender unas vías de tren, esto a través de la selva. Estaban sedientos, exhaustos, enfermos, hambrientos y el campo se había convertido en un infierno en donde era casi imposible escapar. Al relatar su experiencia, Ernest Gordon, uno de los prisioneros, dijo después: «La vida se había tornado tan miserable, todo estaba contra nosotros, pero nada importaba excepto sobrevivir. Se pisoteaba al débil, se ignoraba al enfermo y los muertos eran abandonados. Cuando un hombre caía muerto no pronunciábamos una sola palabra de misericordia. Si alguien nos pedía ayuda, le dábamos la espalda. Muchos oraban, pero solo para ellos mismos y nada ocurría. Estábamos desamparados, olvidados por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestro gobierno. Incluso Dios nos había abandonado. En la desesperación, llegamos a odiarlo». Entonces, en ese campo de muerte sobrevino un cambio que podría ser calificado como un milagro. Todo comenzó cuando un hombre pensó que la vida estaba por encima de todos los errores a los que ellos se enfrentaban. Le regaló su comida a un amigo que estaba muy enfermo y en consecuencia murió de hambre y agotamiento. Hablar de la muerte de este hombre, uno de los prisioneros recordó las palabras de Jesús: «Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. No hay amor más grande que este, que un hombre dé la vida por sus amigos». Gracias a los actos de un hombre, los prisioneros se dieron cuenta de que aún en ese campo de muerte era posible vivir de otra manera. Había un significado por encima de los horrores que sufrían. Comenzaron a organizar cuadrillas para ayudarse mutuamente y se reunían para leer la Biblia.
De hecho, las Biblias que tenían ahí comenzaron a tener tal demanda que solo se las prestaban entre ellos, estos durante una hora a la vez. Ernest Gordon, que había sido un agnóstico y más tarde se convirtió en decano de la capilla de la Universidad de Princeton, prosigue su relato y dice: gracias a estas lecturas y a las discusiones, llegamos a conocer a Jesús. Él era uno de nosotros. Él podía entender nuestro sufrimiento porque él mismo lo había experimentado. Como nosotros, él no tenía dónde apoyar la cabeza, ni comida para saciar su hambre, ni amigos influyentes. Comprendimos que el amor expresado de manera tan suprema en la persona de Jesús era el amor de Dios. A la luz de este nuevo entendimiento, la crucifixión adquirió una relevancia extrema en nuestras condiciones. Un Dios que permanecía indiferente a los ruegos de sus criaturas no era un Dios con el que pudiéramos estar de acuerdo. Sin embargo, la crucifixión nos enseñó que Dios nos acompañaba en nuestro sufrimiento. La cruz nos dio un conocimiento que nos fortaleció, el conocimiento de que Dios estaba en medio de nosotros. Tener serenidad, valor y sabiduría es vislumbrar los valores que dan sentido a la vida. Cualquiera que sea su orientación espiritual, estos valores se darán en sentido para su vida y lo animarán a realizar actos de amor por el prójimo y por el mundo. Ciertamente es vital seguir reflexionando en lo que creemos, pero esperar hasta que todo se aclare para emprender la acción significa evadir la vida misma. Aunque el conocimiento puede movernos a actuar, también es verdad que el conocimiento llega cuando actuamos con base en lo que ya conocemos. Los cambios ocurridos en aquel campo de la muerte tuvieron su origen en la respuesta de una persona a lo que sintió en su profundo ser. Un espíritu interior cuya fuente última era ese creador personal y amoroso al que preferimos dar el nombre de Dios. Y Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Felices 24 horas.